Apreciados amigos, aquí saludándole el pastor Luis Aguiluz. Estamos comenzando un nuevo trimestre. El tema para este trimestre es temas del Evangelio de San Juan. Temas relacionados con los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el testimonio de aquellos que vieron a Jesús en un primer momento. Y cada vez que vayamos analizando, estudiando y compartiendo estas experiencias, vamos a ver la mano de Dios actuando en beneficio de sus criaturas. En esta primera semana, que se titula Señales que indican el camino, vamos a ver qué papel juega la fe en la sanidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es importante tener fe para ser sanados? ¿Es necesario obedecer? Si una persona quiere recibir sanidad, ¿tiene que obedecer? ¿Debemos basar nuestra fe solamente en milagros, en aquellas cosas maravillosas que alguien puede realizar para sorprendernos? ¿Podemos decir que seguimos a Dios y al mismo tiempo estar lejos de Él? ¿Podemos decir que hemos entregado nuestra vida a Dios y que somos hijos de Dios y tener una vida oculta? Todas estas preguntas las responderemos en el desarrollo de la lección de esta semana. Así que regresamos para el repaso de la lección. Queridos amigos, semana a semana seguiremos agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan, aquellos que comparten este video, aquellos que ya se han suscrito y aquellos que todavía no lo han hecho, les invitamos para que se suscriban. Formen parte de aquellos que están recibiendo y compartiendo la palabra de Dios. Y el Señor pueda aumentar ese deseo de querer conocer y querer compartir su verdad. En esta semana el versículo se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y gracias a nuestro hermano Ezequiel Peña, vamos a tener el versículo cantado y luego lo repetiremos para empezar nuestra lección. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Por medio de Él, por medio de Él, por medio de Él, por medio de Él. Muy bien, mis amigos, vamos entonces una vez más a repetir nuestro versículo de memoria que está allí en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. La palabra de Dios dice: También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. El libro de Juan es un libro muy especial. Tiene algunas características diferentes a la de los otros evangelios. Para tener un poquito de contexto, ¿no? Eh, el libro de Juan se le atribuye por tradición a Juan, ya que no hay ninguna referencia, ¿no? Pero Juan, el discípulo amado, que fue uno de los 12 apóstoles, es el que se dice que es el autor. También hay algunos historiadores de la época primera, padres de la iglesia, como Ireneo, que confirman que Juan fue el autor
de este libro. Este evangelio se escribió aproximadamente entre los años 85 al año 95 después de Cristo, después de los otros evangelios sinópticos, de los otros evangelios Mateo, Marcos, Lucas. Juan fue el último que se escribió y poco antes de finales del primer siglo, lo cual nos indica también que fue Juan el que lo escribió porque él vivió casi hasta finales, ¿no?, de los años 90. ¿A quién les escribió? El Evangelio está dirigido a toda la comunidad cristiana, tanto judía como gentil, pero tiene un enfoque especial a los cristianos perseguidos, a aquellos que enfrentaban conflictos con el judaísmo durante el primer siglo. Y está diseñado a fortalecer la fe y a que se proclame la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Tiene un énfasis en presentar y exaltar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Todopoderoso. En cuanto al contexto histórico del libro de Juan, ¿no?, se escribió más o menos en un momento en que los cristianos enfrentaban tensiones con el judaísmo y también se incrementaban las persecuciones romanas. También era un período de consolidación teológica y vino aquí, en esta época, a manifestarse, ¿no?, en la iglesia primitiva lo relacionado con la naturaleza de Cristo, frente a muchas herejías que se habían levantado con respecto al, al- al- a la forma, a la presentación, a la vida de Jesús, y especialmente por los gnósticos. Los gnósticos dudaban, ellos no querían aceptar a Jesús como Dios. Y en cuanto al contexto teológico en el cual se escribió el libro de Juan, se presenta a Jesús como el Logos, ¿no? El Logos, el verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino a revelar al Padre, el Ginomai, el que llegó a ser Dios y a ofrecerse voluntariamente en favor de todos aquellos que creyeren en Él. A diferencia de los evangelios sinópticos, Juan enfatiza más las afirmaciones divinas de Jesús y su relación con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que más enfatiza este libro? Algunas de las cosas que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan notamos, el énfasis es en Jesús como el Hijo de Dios. Juan presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios, coeterno con el Padre, el agente de la creación, Dios mismo. También el énfasis en las señales milagrosas, ¿no? El Evangelio destaca 7 señales milagrosas que apuntan a la identidad divina de Jesús, ¿no? Tales como convertir el agua en vino, tales como resucitar a Lázaro, entre otras. También se enfatiza el creer en Jesús. Uno de los temas importantes es la necesidad de creer en Jesús como el Hijo de Dios para obtener vida eterna, como se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:16. También otro énfasis es el Espíritu Santo. Juan resalta la promesa del Espíritu Santo como el consolador que guiaría a los cristianos, a los creyentes después de la partida de Jesús. Por último, el propósito del Evangelio de Juan es que los lectores crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan vida eterna. Este es el énfasis del Evangelio según San Juan. Entonces, teniendo este contexto, nosotros vamos a ir estudiando la lección durante este trimestre para conocer un poco más los temas que presenta Juan, en los cuales se resalta en las lecciones para estos trimestres. Muy bien, ¿qué señales indican el camino? Entonces, la primera mención de un milagro es en las bodas de Caná. Aquí encontramos nosotros a Jesús participando juntamente con sus discípulos allí en Caná de Galilea. Y estaba también la madre de Jesús, María, y al parecer las personas que se estaban casando eran conocidos, porque María tenía una participación muy importante
en el devenir, en el acontecimiento, en la preparación. Y entonces ella, cuando ve que el vino se había agotado, le pide a Jesús que apoyara, que ayudara. Así que nosotros sabemos a través de la historia sagrada que en la época de Moisés ya se había manifestado el Señor a través de algunos rituales, ¿no? Se tenían allí rituales para el lavamiento de manos, para el lavamiento de pies, y también esto se acostumbraba en todos los hogares judíos, ¿no? Y entonces Moisés había presentado que vendría el Mesías. Ahora Jesús, como profeta, está visitando esta casa, pero todavía no había empezado directamente su ministerio. Y María lo llama, le invita para que manifieste un apoyo a este matrimonio que estaba pasando por un momento un poquito embarazoso, ¿no? Como que no hubiesen hecho la provisión adecuada para este acontecimiento. Jesús le dice que todavía no había llegado su tiempo y que tenía que actuar como era correcto, pero él actuó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Miren ustedes lo que nos dice aquí. María le dice, hagan todo lo que él os dijere, obedezcan a Jesús en sus indicaciones. Dice, habían 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua hasta arriba. Y entonces él hizo el milagro. Y sacaron de allí para llevárselo al maestresala, al encargado. Y él probó y él se maravilló. Él dijo, ¿cómo es que ustedes han guardado el mejor vino hasta este momento? Pero es que ese mejor vino había sido realizado por Jesús mismo. La conversión del agua en vino, ¿no?, se remitía al Éxodo y presentaba a Jesús como el libertador de este nuevo Egipto, así como Moisés fue el libertador en el tiempo cuando estuvieron esclavos en Egipto. Ahora se estaba cumpliendo en, en su, en su simbolismo. Ahora había estaba agarrando su realidad, ¿no? El tipo, el antitipo, la sombra estaba encontrando su verdadero sentido. Moisés, el libertador, Jesús, el verdadero libertador. Ese vino que había sido utilizado en el momento de la multiplicación, ¿no?, de la conversión, de la transformación del agua en vino, era una muestra de lo que el Señor era capaz de hacer para solucionar los problemas, para calmar la sed y para mostrarles que Él tenía un poder por sobre todos los demás, utilizado en beneficio de aquellos a quienes había venido a salvar. Así que estas bodas de Caná, pues, comienzan su ministerio. Le dan una vislumbre de lo que iba a ser toda la predicación, todo el cumplimiento. Los discípulos se maravillaron también. Ellos estaban asombrados. Ellos vieron cómo Jesús tenía poder, ese poder maravilloso que cualquiera no lo podía hacer. Pero Jesús sí, porque Jesús era el Hijo de Dios. Y esto ayudó a sus discípulos a que creyeran en Él, a que confiaran en que el liderazgo de Jesús podía ser eh, seguido por ellos y apoyado por ellos, ¿no? Entonces, ese jugo de la vid dice en el diccionario bíblico adventista que el griego oinos, de donde viene zumo de uva, es, es la uva fresca, ¿no? Ese jugo fresco, no es fermentado. Y Elena de Hoy afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Y sin duda, quienes sabían lo que estaba sucediendo, pues estaban asombrados. Jesús no iba a irse contra sus principios, como ya había
mencionado en la Biblia, ¿no? Que el vino es alborotador, la sidra, ¿no? Que no nos deja razonar, no nos deja pensar bien. Entonces Jesús ahora está poniendo las bases para que luego cuando Él realice esa última cena, utilice también ese vino sin fermentar, que representa su sangre sin pecado. Vamos entonces, después de esta señal que hizo, de este milagro que realizó, una segunda señal allí en Galilea. Y nos lleva al Evangelio según San Juan, capítulo 4, y nos lleva hasta el versículo 46. Dice que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y lo resalta, lo recalca, ¿no? Y dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando éste oyó que Jesús había llegado a Judea, ¿no? De Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y Jesús entonces le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Creyó lo que el Jesús le había dicho. Esta es una segunda señal, porque este hombre importante, este hombre que era un oficial del rey y que vino a buscar a Jesús y que le dijo que sanara a su hijo y Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano, él creyó, él tuvo fe, él no dudó, él no preguntó, ¿será, no será? ¿Estará sano? Señor, mejor ven, quiero estar seguro, quiero que tú lo hagas. Recordemos, los milagros no todos vienen de Dios. Y tampoco los milagros son una confirmación de que Dios está actuando. No todos los milagros. Hay milagros que vienen de Dios, pero también Satanás hará milagros y cosas maravillosas para engañar a los hijos de Dios. Dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significa necesariamente que viene de Dios. Satanás también puede hacer milagro y por ellos puede también engañarnos. El noble angustiado se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándolo que curara a su hijo. Y él puso esa fe que nosotros debemos poner en Jesús también. Esa fe que nosotros tenemos que ejemplificar, que vivenciar, que plasmarla en acción. Porque este hombre se fue, creyó, obedeció. Así como también en la boda de Caná, María le dijo a Jesús, hagan todo lo que Jesús os dijere. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos dice, las cosas van bien. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos en buen camino. Las cosas van a llegar a un final feliz. Ve, tu hijo vive. Qué hermoso es escuchar a Dios que nos diga, está sano, tu hijo está sano, tu mamá está sana. Tenemos que tener esa fe. Luego encontramos un milagro maravilloso de un hombre que había estado ciego por 38 años, ¿no? Había estado, perdón, paralítico, el paralítico de Bethesda. Un hombre que no podía acercarse allí a ese estanque en Bethesda para poder ser sanado. Muchos se iban porque decía que había un movimiento de las aguas y él no podía. Él quería, pero no podía, no había quien lo lleve hasta que Jesús le dice, ¿no? ¿Quieres ser sano? Sí, claro que sí, Señor. Por eso estoy aquí, pero no hay quien me lleve. No hay quien me acerque a esas aguas cuando se muere. Jesús sintió compasión. Jesús vio en aquel paralítico la necesidad de un hombre que quería sanar. Y Jesús directamente le dijo, ¿no? Levanta, toma tu lecho y vete. Jesús actuó inmediatamente. Jesús le dijo, si quieres ser sano, entonces levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y salió de allí, salió corriendo, ¿no? Y ese era un día de reposo. Entonces los judíos
dijeron, ¿cómo es posible que haya sido sanado en el día de reposo? Y también no es lícito cargar ese lecho, ¿no? Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús estaba transgrediendo el sábado. Jesús estaba yéndose contra sus propios mandamientos. No. En una oportunidad Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Él sustenta este mundo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para beneficio, para bendición, para sanidad de los demás. Ellos, los judíos, acusaban a Jesús de que había hecho un milagro en sábado. ¿No se podía hacer un milagro de curación, de sanidad? Bueno, la ley judía, sus lineamientos, decía que se podía curar, se podía sanar en caso de emergencia. Pero este no era una emergencia. 38 años enfermo, no era una emergencia. Pero para Jesús, la sanidad iba mucho más allá de lo que ellos consideraban una emergencia. Era una necesidad de parar un sufrimiento, una angustia, una inacción que por 38 años había tenido a este hombre sumido en un rincón. No poder hacer nada, no poder sociabilizar, no poder ver a su familia, tener que estar a la espera de que alguien lo lleve para que pudiese sanarse y haber esperado 38 años. Tal vez algunos de los que estamos en este momento frente a este video, estamos pasando por años de sufrimiento, de enfermedad, de angustia. Y es el momento de escuchar la voz del Señor, que Él quiere liberarnos, que Él quiere sanarnos, que Él quiere curarnos, que Él quiere quitar esa carga que estamos llevando por tanto tiempo. Yo no sé cuál sea tu carga, si es anímica, si es física, si es emotiva, si es trauma, si es financiero, si es familiar, bueno, cualquiera que sea. El Señor quiere liberarte. Cuando el Señor nos sana completamente. Cuando nosotros sentimos el perdón de Dios, es un perdón completo, es un perdón maravilloso, es un perdón que nos da gozo, alegría y felicidad y ganas de adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Tenemos que ir al Señor, pedir perdón, tener la seguridad de que su perdón nos alcanza y entonces obedecer. Cuando este hombre escuchó la voz, levántate, toma tu lecho y anda, obedeció. Él no dudó, él no dijo, pero he estado aquí 38 años, ¿cómo me voy a levantar? Él se levantó porque escuchó la voz de Jesús. Él obedeció sin titubear. A veces nosotros dudamos, a veces desconfiamos, a veces estamos pensando más en lo que nosotros podemos hacer o en lo que los demás pueden hacer contra nosotros. Si yo obedezco a Dios, se van a burlar de mí. Si yo obedezco a Dios, voy a perder mi trabajo. Si yo obedezco a Dios, voy a tener problemas en mi hogar. Si yo obedezco a Dios, me van a echar de este lugar o cualquiera que sea la situación. El Señor quiere que aprendamos a tener fe, aprendamos a caminar con paso firme en la verdad y no tener miedo de la verdad que está contenida en la palabra de Dios, porque estamos en una época en que cada uno tiene su verdad y la verdad se está convirtiendo en el arma o la defensa para atacar a otro. Pues es lo que yo creo, es mi verdad. Eso no es verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es la salvación que Él nos ofrece a través de su revelación. Todo lo demás es engaño, es mentira. Solamente Cristo es la verdad. Y tenemos que creer en Cristo y en su palabra. Y todo esto sucedía porque estaban duros de corazón. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 10 en adelante, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló en el templo Jesús y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también pecaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Imagínense ustedes los líderes persiguiendo a Jesús. Aquellos que deberían decir, wow, gloria a Dios, alabado sea el Señor, que el Señor ha hecho posible que este hombre se sane. Más bien estaban ahora buscando que atacar a Jesús, que perseguir a Jesús. Eran muy legalistas, no lo reconocían a Jesús como su Señor. Y cuando en verdad no proceden de Él, es un peligro. Cuando una persona no tiene la verdad, y él piensa que está con la verdad, hay que tener cuidado. Esa persona se torna peligrosa. Jesús estaba tratando de llevarles a ellos a verdades bíblicas más profundas, más allá de un simple mandamiento de hombres de no hacer esto o lo otro en el día de reposo. Jesús estaba yendo más allá de las reglas y regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. Jesús curó a este ciego de nacimiento, que se menciona aquí en Juan 9, 1 al 16. Jesús echó demonios. ¿Y qué decían? Lo hace por Belcebú. Jesús sanó al hombre de la mano seca. ¿Cuándo lo hizo? En sábado. Y entonces comenzaron todos a confabularse para ir y prender a Jesús, para acusarle, para atacarle. Pero, ¿qué es lo que estaba motivando a estos judíos? Hay cuatro razones por las cuales estaban ellos actuando de esta manera. Una, porque sus corazones estaban corruptos. Había corrupción en sus vidas. Segundo, por la falsa creencia de que el Mesías iba a venir a liberarlos del yugo romano. Un guerrero, un Mesías guerrero, peleador, ¿no? Revoltoso. Tercero, el amor al poder. Ellos querían figurar, ellos querían mantener el control y tener ese poder. Y cuarto, la falta de consagración a Dios. No estaban enteramente consagrados a Dios, no conocían la palabra de Dios, no conocían la revelación de Dios, no conocían que Jesús iba a venir de una virgen, nacer en un pesebre, no conocían, habían desconocido la revelación, no estaban imbuidos, no estaban enfrascados en lo que dice la Biblia, sino en sus propios conocimientos. Estaban ellos siguiendo sus propias teorías humanas y esto los llevó a ir descarriados. No creer en los escritos, no escudriñar las escrituras, no conocen a Jesús y ese es un problema que hoy en día se está viendo en la iglesia también. Hay muchas personas que están dejándose llevar por dichos, por reglamentos, por acuerdos de junta y muchos de ellos van contra los principios de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas afirmaciones de Jesús, porque en esta primera lección, en donde se nos presenta las señales que indican el camino del Señor, el Señor está comenzando a poner hitos muy importantes, ¿no? Él está mostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder, que Él tiene poder para cambiar el agua en vino, que Él tiene poder para sanar a distancia, que Él tiene poder para decirle al paralítico, levántate. Él tiene poder para restaurar la salud, la sanidad de cualquier persona, pero también Él quiere poner el sábado en el verdadero lugar, no un día de demandas, no un día de privaciones, no un día de carga, no un día que ya no se espere con gozo. Ah, viene el sábado, 600 mandamientos para cumplir, no puede ser. No, Jesús quiere que el sábado sea un día de relacionamiento con Dios, un día en donde la familia esté con gusto, con gozo, con alegría, sirviendo al Señor. Así que Jesús viene a cambiar ciertas cosas. Jesús viene a poner las cosas en su lugar.
Así como persiguieron a Jesús, los líderes religiosos vieron que violaba el sábado, que afirmaba que era igual a Dios, no se daban cuenta que Él era el Señor del sábado y que realmente Él era Dios. ¿Qué es lo que nos muestra la autoridad de Jesús? Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el Jesús a quien tenemos que buscar, conocer, servir y seguir. A ese Jesús que está dispuesto a dar vida eterna a aquel que se acerca a Él con todo corazón. Jesús explica que Él está en una íntima relación con el Padre, el que me conoce a mí ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que quiere llegar al Padre tiene que venir a través de mí. Esa relación íntima es la que el Señor quiere que nosotros también experimentemos. En segundo lugar, Jesús aquí en sus mensajes, en la defensa, presenta 4 testigos. En primer lugar, Juan el Bautista. Él dijo de mí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro testigo dice, mis obras, mis milagros, los milagros testificaban, pero por si acaso había duda, entonces dice también el Padre. El Padre testifica de mí. Dice allí en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, el testimonio del Padre está dado a través de Jesús. Y ya Jesús, ¿no? En el día de su bautismo, escuchó esa voz, este es mi Hijo amado. Jesús vino a reflejar al Padre. Y por último, tenemos también las Escrituras. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que ir a las Escrituras. Jesús estaba mostrándoles 4 testigos, 4 muestras de revelación de que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Y el testimonio que estaba mostrando de ellos es que ellos eran orgullosos, egoístas y que tenían un ministerio que estaba desviando a la gente por el camino equivocado. Ahora, tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios. Tenemos que actuar de acuerdo a los principios de Dios. Tenemos que seguir a ese Salvador que nos dice, ¿quieres ser sano? Pues levántate. Estar llenos de vida, de salud, porque Cristo puede librarnos, Cristo puede sanarnos, Cristo quiere hacer en nosotros esa transformación, ese cambio, darnos esa vida nueva, transformar nuestra vida para que ya no sea agua, sino sea vino, para que no sea esa agua sin sabor, sino un vino con un sabor especial que Él solamente puede dar. Que si hemos estado paralíticos, ahora podemos caminar, podamos testificar de Jesús, que podamos ir y decir, Jesús me sanó, ¿verdad? Que si nosotros tenemos a alguien que está enfermo, a alguien que está desanimado, con la palabra del Señor pueda ser tocado y pueda restaurarse. Y también el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos un contacto personal con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la revelación del Señor, y de esta manera podamos tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Que podamos reflejar en nuestra vida a Cristo y que su palabra sea la que nos guíe, nos dirija y nos muestre la verdad. Mis queridos amigos, el Evangelio de Juan, un evangelio hermoso que nos va a ir mostrando de manera clara que Jesucristo es el Hijo de Dios, que así como el Señor, siendo Dios, dejó todo para venir a este mundo a morir en nuestro lugar, lo hizo para que tú y yo también podamos tener parte en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en el estudio de esta lección y que puedas profundizar y conocer a Jesús más cada día. Amén.